Buenos días. En este vídeo vamos a hablar sobre los tumores de las partes blandas. Y es que es muy frecuente que en la consulta nos vengan pacientes muy angustiados porque se han notado un bulto en el subcutáneo, en las partes blandas, en el brazo, en el abdomen, donde sea, y nos vengan angustiados porque crean que eso es un cáncer. Entonces todo médico tiene que saber primero cuáles son los tumores más frecuentes de las partes blandas, que no todos son malignos, sino que hay muchos que son benignos. Y sobre todo, lo que es muy importante es que el médico sepa diferenciar o que tenga unas claves para saber diferenciar los que son malignos de los que son benignos y qué hacer cuando uno sospecha que tiene una patología maligna. Esta clase la voy a dividir en tres partes fundamentalmente. Vamos a seguir un esquema en el que primero voy a hablar de la epidemiología, es decir, cuáles son los tumores de partes blandas, cuáles son los más frecuentes y los menos frecuentes. Vamos a ver una clasificación, fundamentalmente desde el punto de vista histológico, y luego vamos a basarnos en la historia clínica, es decir, lo que he comentado antes. ¿Cuáles son los criterios de gravedad que tengo que saber para diferenciar un tumor maligno de uno benigno? Y esto es un poquito lo que vamos a tratar en este vídeo. Espero que os guste. Si os gusta, pues os suscribís y le dais al like. Venga, espero que os guste. Hasta ahora. Un tema muy importante es hacernos primero una composición del lugar y saber cuál es la importancia de los tumores de partes blandas en el conjunto de los tumores. Pues bien, si esta página fuese el conjunto de los tumores, los tumores de partes blandas, aunque no está a escala lógicamente esto, pero supondrían solamente un 3% de los tumores. Y esto significa que tiene una prevalencia de 300 casos cada 100.000 habitantes. Estos serían los tumores de partes blandas. Los más frecuentes son en los adultos, los lipomas y los angiomas. Y en los niños, los más frecuentes son los hemangiomas. Muy bien. ¿Y qué pasa con los tumores malignos? ¿Qué porcentaje de tumores malignos corresponden? Pues aproximadamente sería un caso de cada 150 de los tumores de partes blandas. Esta es una tabla muy interesante en la que muestra el número de defunciones anuales por la localización del tumor en hombres desde un periodo comprendido desde 1975 al año 2000. En ella vemos los tumores del tejido conjuntivo, que son los que nosotros denominamos los tumores de partes blandas. Los tumores de tejido conjuntivo tienen una incidencia de un caso cada 100.000 habitantes al año. Y si lo comparamos con la mortalidad de otros tumores, como por ejemplo el cáncer de pulmón, o el cáncer colorectal, o el cáncer de próstata, pues vemos que la mortalidad de los tumores de partes blandas es mucho menor. En esta tabla también es interesante ver cómo la mortalidad ha aumentado de 35 pues aproximadamente a casi 100 pues en muy pocos años, en casi 5 años, de 1975 a 1981. Y cómo también ha ido aumentando hasta el año 2000 a 228. Aún así, esta mortalidad sigue siendo mucho menor en relación con otros, como por ejemplo puede ocurrir con el cáncer de pulmón, con el cáncer colorectal o con el cáncer de próstata en el hombre. Lógicamente en la mujer también está el cáncer de mama, que también tiene mucha mortalidad y mucha incidencia. Otra cosa que me gustaría resaltar es cómo la mortalidad, este es el caso del melanoma, como por ejemplo, si lo comparamos con el melanoma tiene el doble de mortalidad aproximadamente que los tumores de partes blandas.
Básicamente, para hacernos una clasificación de los tumores de partes blandas, lo vamos a hacer en base a un criterio histológico. ¿Y cuáles van a ser básicamente los tejidos que nos vamos a encontrar en las partes blandas? Vamos a encontrarnos con grasa, y con tejido conjuntivo. Y fibroso. Vamos a encontrarnos también con elementos vasculares, con vasos, vamos a encontrarnos linfáticos y vamos a encontrarnos nervios. En tercer lugar, vamos a encontrarnos también con tejido muscular, tanto liso como rugoso, y con las capas que envuelven a ese tejido muscular de tejido de vainas tendinosas, por ejemplo. Pues bien, dentro de estas estructuras histológicas vamos a ir poniendo nombre a los tumores benignos, a los tumores malignos y a aquellos que tienen un comportamiento intermedio entre benigno y maligno. Bien, a nivel de la grasa, pues vamos a encontrar los más frecuentes, como ya hemos dicho, que son los lipomas, los angiolipomas, fundamentalmente estos, y los malignos son los liposarcomas. A nivel del tejido fibroso, de tejido fibroblástico o miofibroblástico, fundamentalmente voy a comentar el elastofibroma. Y a nivel del maligno sería el fibrosarcoma. La segunda parte, los vasos, tanto arterias, venas, linfáticos o los nervios, vamos a encontrar fundamentalmente a nivel de los vasos los hemangiomas, y a nivel maligno los hemangiosarcomas. En los linfáticos, los linfangiomas y linfangiosarcoma. A nivel de los nervios vamos a encontrar los schwannomas, neurofibromas y meningioma. Y los tumores, y a nivel maligno, los tumores malignos de tejidos nerviosos periféricos. Se me ha olvidado aquí, en los linfáticos, que entre el linfangioma y el linfangiosarcoma hay una entidad interesante, sobre todo en el SIDA, que es el sarcoma de Kaposi. Bien, la tercera categoría, que sería la muscular, si viene del músculo liso, vamos a diferenciar los leiomiomas. Con su variante maligna, que sería el leiomiosarcoma. Si es del músculo estriado,
sería el rhabdomioma. Y su variante maligna, rhabdomiosarcoma. Y por último, en los tejidos fibrosos que rodean a los músculos y que forman las fascias, vamos a encontrar los tumores gigantes de la vaina. Y ya por último, habría un cuarto tipo, que serían los tumores desdiferenciados o de diferenciación incierta. Y aquí vamos a distinguir los fibromixomas y los mixomas. Y en la variante maligna vamos a ver el sarcoma sinovial, alveolar y otro que es importante también, que es el sarcoma de Ewing. Y otro que ya es bastante indiferenciado, que sería el grado mayor de indiferenciación, que sería el sarcoma pleomórfico. Indiferenciado.